Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente compartiendo aquí en la televisión pública pampeana este espacio de estudiar cuidándonos, una propuesta del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa que ayuda a sostener la vinculación pedagógica entre alumnos, docentes y cada una de las familias pampeanas mientras atravesamos este aislamiento social preventivo y obligatorio tan particular que debemos asumir con absoluta responsabilidad, por cierto, y así lo estamos haciendo para tener un estatus sanitario favorable, positivo y poder transcurrirlo de la mejor forma posible. Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación le ofrecemos espacios y propuestas como esta y también como cada uno de los recursos educativos que pueden encontrar en nuestras plataformas virtuales y compartirlos en familia y por supuesto utilizarlos desde el punto de vista del proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy vamos a compartir un trabajo realizado por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de La Pampa, un ciclo titulado Cauces vinculado a nuestros recursos hídricos. En este caso particular, el capítulo se llama La Pampa tenía un río y tiene que ver con la apropiación por parte de la provincia de Mendoza de nuestro río Atuel y su cronología. El agua es un derecho humano fundamental, es un recurso esencial para la vida. A lo largo de la historia, las poblaciones se han asentado y se han desarrollado en relación a los recursos hídricos. Los usos y aprovechamientos del agua ameritan un debate social y, por lo tanto, un debate en las aulas. En este caso, se abordará la importancia de los recursos hídricos a partir del conflicto por el río Atuel y a continuación observaremos un análisis sobre los impactos ambientales, sociales, culturales y productivos que trae aparejada la pérdida de este río tan importante para los pampeanos, a través de un estudio de caso en profundidad que analizan diversos especialistas. Estamos en el fecundo escenario de la provincia de Mendoza, en el Niwil, primero de los grandes diques del plan de gobierno cuya construcción acaba de terminarse. El embalse de las aguas del río Atuel, torrentoso curso de agua que nace en plena cordillera andina, permitirá regular la distribución de las mismas en beneficio de una vasta zona frutícola en el sur de Mendoza. Una vez que la altura del lago artificial en formación llegue al nivel del vertedero, la superficie del embalse será de 7.500 hectáreas y el total represado llegará a los 360 millones de metros cúbicos de agua. Además del regadío, que beneficiará más de 75.000 hectáreas, las aguas del dique se aprovecharán en la generación de energía eléctrica. Dos grandes centrales de 60.000 kilovatios cada una serán instaladas en lugares cercanos al dique. Agua para los campos, fuerza para los talleres y fábricas, luz en los hogares, centros de turismo, con el atractivo de un lugar pintoresco, la posibilidad de pesca y caza y el de un clima excelente. He ahí lo que importan las magníficas obras que recientemente inauguró en nombre del excelentísimo señor presidente de la República, el señor secretario de Industria y Comercio, don José Constantino. El Atuel es un río de deshielo que nace en las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Recorre la provincia de Mendoza e ingresaba por el noroeste en territorio pampeano, para unir sus aguas con el río Salado y desembocar finalmente en el río Colorado. Mendoza comenzó a intervenir sobre su curso para construir un oasis de riego y expandir su superficie de cultivo. Lo del Atuel todos sabemos la situación de injusticia por la que estamos, digamos, pasando desde hace
ya prácticamente 60 años, casi para 70, que fue la construcción del dique Neuwied. Pero en realidad, si vamos a ser más precisos, el Atuel arranca a sufrir en 1809, cuando se separan el Diamante y el Atuel allí en las Aguaditas. O sea, ya hace 200 años que están interviniendo sobre el río Atuel y obviamente para peor, ¿no es cierto? O sea, el río Atuel se fue perdiendo a partir de principios del siglo XX, pero el golpe definitorio que determina la pérdida absoluta del río es cuando se construye la represa del Neuwied, en el sur de Mendoza, donde, eso fue en 1947-48, donde entonces deja el agua de circular y durante 25 años por el cauce del Atuel no corrió una gota de agua. Si bien la intervención de la provincia de Mendoza sobre las aguas del Atuel data de principios de siglo, es a partir de la construcción del dique El Neuwied que se corta del todo el curso de agua. En ese entonces, La Pampa era territorio nacional, lo que la situaba en posición de desventaja política y jurídica ante una provincia constituida como Mendoza. El hecho de aquella territorialidad que teníamos nosotros y la provincialidad de Mendoza hizo que ellos construyeran un oasis muy potente, el Oasis Sur, que se llama de Mendoza. Y bueno, obviamente nosotros, convertidos en provincia 140 años después, quedamos muy relegados y nos encontramos con una situación de hecho, como fue la construcción del sistema del Neuwied, que cortó el único brazo activo que había quedado, que era el arroyo de la Barda. Ese arroyo de la Barda, en años ricos de nieve, mantuvo una escorrentía permanente. Pero estos últimos años, con el tema de la disminución de la nieve que está cayendo, cada vez es menos la disponibilidad hídrica que hay y obviamente se nos está cortando todos los veranos e incluso parte de la primavera. Y bueno, eso genera un impacto totalmente negativo desde lo ambiental, desde lo económico, de lo social. Digamos, el principal problema es que el régimen hidrológico del río Atuel está notablemente modificado. Los escurrimientos que tenían que ser en la primavera-verano, porque el río es de régimen nival, por el efecto antrópico en el área de riego de Mendoza, hoy en día, en la provincia de La Pampa, solo tenemos escurrimientos en el área invernal. Y a su vez, están notablemente, digamos, deprimidos. Los caudales son muy bajos, entonces, y son escurrimientos intermitentes, ¿no? Entonces, eso ya genera un cambio notable en cómo interactúa el agua superficial con el agua subterránea, porque tenemos intermitencia de escurrimientos y solo presencia de los mismos en invierno. Entonces el efecto que el río ejerce sobre los pozos es mucho menor, ¿no? Tengamos en cuenta que el río Atuel, en cuanto a la calidad, siempre presenta una calidad superior a la calidad del agua subterránea, ¿no? Entonces siempre es el aporte de los escurrimientos es muy importante para mejorar la calidad de los pozos. Y hoy en día ese efecto casi no se produce, ¿no? Debido a que los escurrimientos son prácticamente nulos. La primera interrupción del Atuel se produce en el año 1918. Entre 1933 y 1937 se corta el arroyo Butaló y otros brazos y arroyos más pequeños. Desde la construcción del Neuwied en 1947 hasta el año 1973, el río permaneció cortado. Desde entonces, un hilo de agua ha corrido esporádicamente en el brazo que se conoce como el arroyo de la Barda. Y lo que es importante resaltar y que hemos visto es que tenemos que sacar del léxico de que Mendoza está largando agua y de que Mendoza corta agua. Mendoza no larga agua. El agua que llega a La Pampa es producto del drenaje natural de las áreas de riego. Lo que sucede es que se está regando con sistemas de riego de muy baja eficiencia. Entonces aplican mucha agua y esa agua no es aprovechada por las plantas
infiltra, percola y es drenada por el río, es colectada por el río. Ese agua es la que llega a la Pampa y por eso llega en invierno, ¿no? Viene de los excesos que se produjeron en la época estival y en invierno alcanzan a la provincia de La Pampa. Para el otro verano ya por evapotranspiración ya no llega. Bueno, estamos a la orilla del brazo del arroyo La Barda aquí. Bueno, los pampeanos acá al oeste le decimos el río Atuel. Y en parte de aquella de Santa Rosa, aquella parte de La Pampa le dicen arroyo La Barda, ¿no? Y ahora en este momento está corriendo un poco de agua. Viene casi, no viene lleno, pero viene con mitad de... Cuando viene lleno se viene rebalsando. Cuando hay mucha agua, ¿viste? Se llega hasta el pueblo, ¿viste? Se lo pasa el agua al pueblo, sé que estamos en un bajo, pero estamos acostumbrados ya a hacer eso. Pero ya hace años que no viene, viene un chorrito nomás, mala muerte, está viniendo, ¿viste? Pero en julio, agosto, ya a fines de agosto ya la cortan, ya no queda nada de agua. Y aquí en algún pedacito acá donde estamos parados, un remance, pero se pone tan mal el agua que se pone verde. Se puede alcanzar un pico de entre los 3 y los 4 metros cúbicos en julio, que es un caudal mínimo. A partir de ahí baja y ya actualmente están entrando, no sé, estarán entrando 2 metros cúbicos por segundo y hacia fines de octubre, principios de noviembre ya no tenemos ingreso de agua en el territorio pampeano. Históricamente, se han realizado diversos reclamos para terminar con la injusticia del corte del río. En 1947, don Ángel Garay, un radiotelegrafista policial de Paso de los Algarrobos, le envió una carta al presidente Juan Perón, donde detallaba el impacto ambiental y el desastre humanitario, económico y social producido por el corte. Quiero comunicar directamente a usted la lamentable situación de los pobladores de la zona. Todos ellos de situación humilde están perdiendo en su totalidad la producción ganadera. Pero desgraciadamente, en esta provincia se obstruye el paso de las aguas por el cauce de los ríos referidos para regadíos de campo en el paraje denominado Loncovaca, que se benefician solamente 2 personas. Aquí no son 2 personas solamente, señor presidente, los que claman porque se dé largada al agua. Son cientos de familias que ya ni agua para tomar consiguen. Las familias enteras abandonan este lugar después de haber perdido todo su poco capital. Y sinceramente, señor presidente, la situación es de profunda tristeza. Si bien desde el gobierno nacional se estableció que debían realizarse 3 sueltas periódicas de agua de 1 semana de duración al año, la provincia de Mendoza nunca cumplió. El tema es cómo hacer para conseguir que ese reclamo, que es justo, lo puedas llevar a una circunstancia en la que Mendoza no pueda negar, ¿no es cierto?, el entregarnos la cantidad de agua que nos corresponde por derecho. En el año 2009, la Universidad Nacional de La Pampa realizó a pedido del gobierno provincial el estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del río Atuel. En el trabajo, se estudiaron distintas alternativas hasta llegar a determinar un caudal mínimo que permitiera restaurar las características ambientales de la zona. Digamos, situación óptima sería imposible que existiera hoy por hoy. De eso se desprende el estudio. ¿Cuál sería una situación óptima? Retrotraer la situación a principios de siglo, es decir, antes de los primeros cortes e incluso durante el corte definitivo de los Niwiles. Esto sería irracional pensarlo, quiero decir, porque lo tenemos que decir. Digamos, sería imposible porque además se afectaría otras zonas que
O sea, la situación óptima no la recompondríamos nunca. El cercano al óptimo estaría en unos 15 metros cúbicos por segundo, que continuos, ¿no? Estoy hablando, que permitiría por lo menos realizar algún tipo de actividades, fortalecer las existentes. No nos olvidemos que la gente del oeste es básicamente pastoril. En el año 2008 se realizó el último intento por llegar a un acuerdo entre las provincias. El convenio que se firmó con el aval del gobierno nacional establecía un caudal mínimo de agua que pudiera ingresar a la Pampa. Y en lo que hacía el caudal fluvio ecológico, lo que se comprometía ese convenio, que una vez firmado el convenio, no se podía interrumpir el ingreso de agua a la provincia de La Pampa. ¿Cómo era la trampa que hacía Mendoza para supuestamente cumplir? Por el río iban a mandar, y que hicieron la obra, el canal de la Marzolina, que es donde tiran todas las aguas de desecho, o sea, todos los canales de riego y eso, los de drenaje, tiraban ahí. Los líquidos fecales iban ahí. Entonces, en vez de tener un problema con esa laguna que estaba fuera del sistema, le iban a canalizar y mandar ese agua a La Pampa. Porque en el convenio en ningún momento se dijo qué calidad de agua tenía que ingresar a la provincia de La Pampa. De todas maneras, el convenio nunca se cumplió, ya que la provincia de Mendoza lo desechó por medio de una ley. Cuando las aguas del río corren naturalmente por el cauce, no solamente beneficia al ecosistema y la producción, sino que además impacta fuertemente en la recarga y calidad del agua subterránea de la zona. El problema del Atuel es que en esa región donde directamente estamos hablando de precipitaciones de 150 milímetros por año, los pocos recursos subterráneos que hay son muy, muy malos, o sea, malos en el sentido que no son aptos para casi nada, solamente para, en algunos casos, para una pequeña cantidad de ganadería ovina y por supuesto algo de ganadería para caprinos, pero bueno, digamos, el río beneficiaría a toda esa porción de la zona de Santa Isabel, Algarrobo del Águila y un poco más al norte, digamos, desarrollando en esa región cierta producción intensiva en esa zona. El Atuel, cuando ingresa, en general, con estas condiciones, como los tirantes de agua son tan bajos, ¿no? El pelo de agua en el cauce es tan bajo, el aporte que hace el río a la freática, comúnmente denominada napa, es muy poco. Solo cuando los tirantes son muy altos ingresa más agua del río al agua subterránea y mejora la calidad de los pozos. Esa influencia está limitada espacialmente, ¿no? Pero bueno, la extensión de la misma está en función de los tirantes circulantes en el río y de la continuidad de esos tirantes. O sea, si ahora viene una crecida, bueno, pero como está todo muy seco, las condiciones antecedentes son muy malas, el efecto va a ser limitado. Ahora, si tenemos todo el sistema saturado y viene mucha agua, el efecto es mucho mayor. La ausencia de caudales permanentes está generando, sin duda, un grave problema ambiental. En lo ambiental la situación seguramente es cada vez peor, ¿no? Porque ya tenemos 20, 25 años sin escurrimientos continuos, ¿no? Entonces eso, bueno, genera un impacto muy muy grande. Los bañados ya no están, y hay un impacto muy grande. Hay muchísimo tamarisco, ¿no? Hay una invasión de tamariscos impresionantes porque se benefician de esa ciclicidad, ¿no? De ese que viene agua y sale, bueno, eso lo favorece notablemente. Entonces es una especie invasora. Y eso modifica el cauce, entonces cuando vuelve, digamos, a correr agua, ya, bueno, se dispersa mucho más, ¿no? Ese sería un impacto importante. Mendoza sigue desarrollando su oasis de riego. La Pampa sigue sufriendo las consecuencias. A futuro el panorama es incierto y va a ser, digamos, igual o peor, ¿no? O sea, en La Pampa solo tenemos escurrimientos cuando existen años hidrológicamente ricos que no pueden ser almacenados en la provincia de Mendoza. Entonces, bueno, en ese caso
Los excedentes sí, son liberados a la provincia de La Pampa, pero esa situación no se registra desde el año 2004, que fue un pico algo bajo, y después hay que ir hasta el año 98, y después del 98 hay que ir hasta la década del 80. O sea que la década de 1980, particularmente del 82 al 86, fue muy rica en toda la cuenca. Entonces sí, hubo importantes excedentes que generaron escurrimientos y la activación de toda la cuenca. Pero a partir de, a partir de ahí los escurrimientos son muy bajos y son intermitentes. Entonces no se activan todas las áreas de bañado y el atuel no se conecta con el río Salado. Ante la posición intransigente de Mendoza, el desafío es encontrar soluciones que sean favorables para ambas provincias. Lo que yo veo, pero esta es una apreciación personal, desde el punto de vista técnico es posible lograr un acuerdo. Es posible. Está comprobado que en Mendoza están regando con una muy baja eficiencia y que mejorando la eficiencia existen excedentes que pueden ser erogados a La Pampa. Eso es muy fácil de hacer, no hace falta trasvase, no hace falta absolutamente nada. La solución del atuel está en el atuel y tiene que ser en el atuel. Eso es algo que La Pampa tendría que perseguir. Ahora el tema es que el problema excedió lo técnico, ya es político y social. Nosotros estamos viendo también que las pérdidas por conducción entre Carmenza, que es el último punto de riego en Mendoza, y el ingreso a La Pampa son muy bajas. Entonces no hace falta, como se pretendía, que La Pampa pague, impermeabilizar todo el cauce hasta el límite con La Pampa, por muchos motivos. Una, por el impacto ambiental en todo el sur mendocino, que iría un poco en contra de toda la política que estamos planteando nosotros. O sea, sufrimos un impacto ambiental, entonces ¿para qué generar otro? A su vez, tiene un costo grandísimo realizar un canal. Entonces, pero estamos viendo que las pérdidas se ven minimizadas con el escurrimiento continuo. Con eso es suficiente para mantener el sistema saturado y las pérdidas se ven minimizadas a un 10% o menos. Entonces esa sería la solución. O sea, no es tan difícil un arreglo. Entonces, un poquito de la universidad lo que pretendemos es, aportar los elementos técnicos como para orientar a los que tienen que tomar decisiones y decir, miren, las pérdidas con escurrimiento continuo son muy bajas, entonces no precisamos impermeabilizar, no precisamos invertir. Lo que necesitamos es garantizar un volumen de agua, que circule. Nosotros, y a través del convenio del 2008 y de los estudios que se han hecho, hemos demostrado que se podrían recuperar muchísimos caudales que hoy se pierden en Mendoza. Desde pérdidas por hechos naturales, como pueden ser por evaporación o por infiltración en la zona de las juntas, pasando por una bajísima eficiencia de riego, que apenas del 28%, y a su vez con las pérdidas de los canales y de los sistemas ya superados de riego, de manto, de inundación, se podrían recuperar, pero con relativa facilidad, por lo menos 10 metros cúbicos por segundo. Recuperando esos 10 metros cúbicos por segundo, que hoy tampoco los tiene Mendoza, ¿no es cierto?, ellos podrían incrementar su oferta y nosotros podríamos contar con un caudal mínimo fluvio ecológico que nos asegure que en el Valle del Atuel va a haber agua en el verano, que es la época más crítica, que va a haber recarga de las napas subterráneas, que es otro hecho muy imprescindible para la gente de la zona, ¿no es cierto?, para la ganadería. Y que también va a haber un corredor, biótico, en el que va a haber peces, va a haber aves, vegetación, etcétera, que en una zona árida, semiárida, es básico. El árido oeste pampeano sigue sufriendo su ausencia. El río ha quedado detenido en su camino para fertilidad del sur mendocino. La Pampa sigue esperando. La tierra sigue soñando con ese agua prometida, que alguna vez fue, pero que nunca llega.
El conflicto por el río Atuel es una temática compleja que debe abordarse de manera interdisciplinaria y multidimensional. El cancionero de los ríos pampeanos, las poesías de los artistas locales, las investigaciones de especialistas, las incorporaciones de las nuevas tecnologías son recursos didácticos que ayudan a construir aprendizajes integrados. Proponer como docentes una mirada crítica de la enseñanza por el conflicto del río Atuel nos invita a la reflexión sobre las tensiones que se expresan territorialmente por los impactos que causa en el ambiente y en las poblaciones locales el uso unilateral e irracional de un recurso hídrico que debería ser compartido. La Pampa tenía un río, tal es el trabajo que acabamos de compartir, una realización de la Universidad Nacional de La Pampa, a quien agradecemos por supuesto especialmente que se sume a esta propuesta de estudiar cuidándonos. Material como el que acabamos de compartir, como tantísimos otros de los más diversos temas que se abordan allí, pueden ustedes encontrar en nuestras plataformas virtuales, que ya mismo les recuerdo cuáles son. Estamos hablando de nuestra fanpage del Ministerio de Educación, estamos hablando de nuestro Instagram, que es @Ministerio de Educación La Pampa, también nuestro sitio web www.lapampa.edu.ar o en la página estudiar.lapampa.edu.ar. Nosotros nos vamos a reencontrar en este espacio televisivo de Estudiar Cuidándonos. Les deseamos que se sigan cuidando, que estén bien. Nosotros nos reencontramos en breve. Muchísimas gracias.